Hola, mi nombre es Federico Padrón Martín, soy profesor de la Universidad de La Laguna y pertenezco al Departamento de Ingeniería Marítima. La píldora que vamos a presentar a continuación, con el título Soldeo por arco eléctrico con electrodos revestidos, ha sido realizada por el equipo de profesores del área de conocimiento de Ingeniería de los Procesos de Fabricación al cual pertenezco. Bien, antes que nada, realicemos un índice del soldeo por arco eléctrico con electrodos revestidos objeto de esta píldora. En este índice vamos a destacar principalmente 4 apartados. Por un lado, en el primer apartado, vamos a comentar los principios del soldeo por arco con electrodos revestidos, es decir, los principios básicos de este tipo de proceso de soldeo. En segundo lugar, vamos a hablar de los accesorios para el soldeo, los accesorios más fundamentales para este tipo de proceso de soldeo por arco con electrodos revestidos. En el tercer apartado de esta píldora, describiremos la ejecución de este proceso de soldeo en particular y por último realizaremos un resumen de esta píldora en relación a los puntos anteriores. Bien, comencemos con el primer apartado, principio del soldeo por arco con electrodos revestidos. El proceso de soldeo por arco con electrodos revestidos se basa en la fusión que experimenta el metal gracias a la aportación de calor generado por un arco eléctrico establecido entre un electrodo revestido y el metal base. Es decir, que aquí va a existir un arco eléctrico que se va a producir entre la punta de un electrodo revestido y el metal base. Este electrodo es el que se va a consumir y el que va a aportar el calor necesario en el metal base para realizar la unión mecánica. En un caso particular, es decir, que los principios de soldeo por arco con electrodos revestidos es la generación de calor por un arco eléctrico entre un electrodo y el metal base, y este electrodo va a ser un elemento consumible. Existen distintas denominaciones por las que se denomina este proceso de soldeo por arco eléctrico con electrodos revestidos. Podemos destacar las siglas MMAW, la numeración 111 y la denominación SMAU que entendemos el equipo de trabajo de profesores que ha realizado esta píldora, que es como comúnmente se conoce más a este tipo de proceso de soldadura eléctrica con electrodos revestidos. Es importante destacar en este proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodos revestidos la seguridad e higiene, así como los riesgos intrínsecos a cualquier proceso de soldadura, no solamente a este, es decir, los riesgos los tenemos que tener identificados y las medidas preventivas a cualquier proceso de soldadura. Tal es así que es importante recalcar que se destaca la utilización de lo que denominamos EPI, equipos de protección individual. Tenemos que tener una higiene en relación a la ejecución del proceso de soldadura y tener clara la seguridad de los equipos que nos van a dar la prestación para poder realizar este proceso de soldadura, los accesorios que nos van a hacer falta para realizar este proceso de soldadura y los lugares de trabajo. Básicamente queremos destacar en este momento de esta píldora la utilización de los equipos de protección individual en este proceso de soldadura y en cualquier proceso de soldadura, básicos y fundamentales, tener identificados los riesgos y las medidas preventivas que tenemos que ejecutar en cualquier proceso de soldadura. En el segundo apartado de esta píldora, hablemos ahora de los accesorios para el soldeo. Por un lado, y una de las partes de los accesorios para el soldeo es lo que es el equipo de soldadura. El equipo de soldadura básicamente va a ser el elemento con alimentación eléctrica que nos va a dar las prestaciones para poder realizar el proceso de soldadura. El equipo de soldadura siempre va a venir con un manual de instrucciones, fundamental el conocimiento del manual de instrucciones, conocer todas las características técnicas y de manejo del equipo de soldadura, así como los riesgos que el equipo de soldadura va a tener. Dentro del equipo de soldadura, un equipo de soldadura genérico como este que estamos viendo ahora mismo en pantalla, podemos destacar varias partes que entendemos fundamentales. Por un lado, sería el control del equipo, tener claro lo que es el control del equipo, el control del encendido y el apagado y todos los parámetros que nos van a hacer falta para la realización de la soldadura. Por otro lado, tener identificado lo que se denomina
las bornas de conexión. Es en estas bornas de conexión, que explicaremos a continuación, donde vamos a acoplar el cable de la pinza portaelectrodo y el cable de masa para poder luego ejecutar el proceso de soldadura. Y por último, tener claro que en estos equipos de soldadura nos va a hacer falta obviamente una alimentación eléctrica para que nos dé luego las prestaciones para realizar todo lo que es el proceso de soldadura eléctrica por arco con electrodo revestido. Dentro de los accesorios vamos a hablar aquí también de lo que sería la pinza portaelectrodo, que va a ser ese accesorio que va a sujetar el electrodo, que va a ser el elemento consumible en el proceso de soldadura. Por otro lado, también destacamos lo que es la pinza de masa. La pinza de masa es otro accesorio y este accesorio va a estar acoplado al metal base. La misión de esta pinza de masa es ayudarnos a dar la continuidad para poder realizar el arco eléctrico y poder realizar el proceso de soldadura. Otro elemento, obviamente fundamental, todos son fundamentales, y este en concreto también, son los electrodos. Los electrodos básicamente van a estar dispuestos por dos partes. En su parte interior va a ser una parte metálica que comúnmente se puede llamar el alma o el núcleo de lo que es el electrodo, que es la parte metálica la que nos va a dar la continuidad, y por otro lado en su parte exterior es el revestimiento. Este revestimiento, la misión que tiene es que mientras realicemos el proceso de soldadura y por el interior de este electrodo, es decir, por la parte metálica de este electrodo, va a circular la intensidad de corriente, este revestimiento se va a ir, por decirlo de alguna manera, quemando, suministrando una protección gaseosa a lo que es el cordón de soldadura. Este elemento es el elemento en este caso consumible, es decir, que a medida que vayamos ejecutando el proceso de soldadura, se nos va a ir poco a poco desgastando o gastando en este proceso. Dentro de los accesorios, como hemos comentado anteriormente, podemos destacar entonces, agrupar todo lo que hemos visto hasta ahora. Por un lado tenemos el grupo de soldadura, tenemos la pinza portaelectrodo donde está sujetando el electrodo, como podemos ver a continuación, la pinza de masa y ambos elementos unidos al grupo de soldadura por los cables de conexión. ¿Dónde están unidos? Al elemento que mencionábamos anteriormente en el equipo de soldadura, que son las bornas de conexión. Las bornas de conexión al cable pinza de masa y la borna de conexión al cable pinza portaelectrodo, que a su vez va a ser el que va a sujetar el electrodo por la parte metálica del mismo, como podemos ver en esta imagen que estamos plasmando en esta píldora. Ahí podemos ver en este caso el cable pinza portaelectrodo, porque es el que va a acabar en la parte portaelectrodo, en el accesorio portaelectrodo, que a su vez sujeta lo que es el electrodo, y por otro lado podemos ver el cable pinza de masa que sale desde el grupo de soldadura de la borna de conexión a la pinza de masa. Recordemos que la pinza de masa va a ser el elemento que va a ir unido o acoplado o sujetado al metal base donde vamos a realizar el proceso de soldadura por arco con electrodo revestido, objeto de esta píldora. Bien, si hiciéramos un corte transversal de la imagen anterior, a grosso modo, podemos encontrar de forma esquemática el equipo de soldadura, podemos destacar la pinza portaelectrodo, podemos destacar el electrodo y podemos destacar el metal base y además, para finalizar, la pinza de masa. Veamos que la diferencia entre esta ilustración y la anterior es que aquí ya estamos conectando la pinza de masa al metal base, es decir, la pinza de masa va a estar conectada al metal base, que va a ser quien va a recibir el calor generado por el arco eléctrico entre la punta del electrodo y dicho metal base. Para que exista esa continuidad de corriente entre el equipo de soldadura y el metal base, hace falta esa pinza de masa que nos va a dar esa especie de circuito cerrado para que se genere ese calor y ese arco eléctrico entre la punta del electrodo y el metal base, como podemos ver a continuación. En el tercer apartado hablemos ahora ya de la ejecución del proceso en concreto de soldadura, de este proceso de soldadura eléctrica por arco con electrodo revestido. Como podemos ver a continuación, aquí tenemos ya la pinza portaelectrodo, tenemos el electrodo cogido por la pinza portaelectrodo por la parte metálica del mismo, y como podemos ver en la parte inferior, ahí lo que podemos encontrar es ya la realización
de lo que es el cordón de soldadura. En la realización del cordón de soldadura vemos una protección gaseosa, y esta protección gaseosa va a ser suministrada por el calentamiento y por el efecto del calor del revestimiento, que nos va a dar una protección gaseosa al cordón de soldadura, y ahí empezamos a ejecutar lo que sería el depósito de cordón de soldadura. Producto de este revestimiento, tanto de la protección, por un lado la protección gaseosa, también en este tipo de soldadura nos va a crear una escoria, y como se puede ver en la ilustración, en esa parte del arco eléctrico que va a generar ese calor, se va a generar tanto el depósito de cordón de soldadura como la escoria, producto de ese calor generado y de ese arco eléctrico producido entre el electrodo, el elemento consumible, y el metal base. La protección gaseosa, como comentamos anteriormente, la misión que tiene es proteger al depósito de cordón de soldadura de impurezas que te vienen del aire exterior, es decir, va a ser una protección que el cordón de soldadura va a tener mediante la ejecución de este proceso de soldadura, y como hemos comentado anteriormente, proviene de la parte del revestimiento del electrodo. El metal base va a ser quien va a ejecutar, quien va a recibir el depósito de cordón de soldadura, es decir, al finalizar la ejecución de soldeo nos encontraremos la escoria, y debajo de la escoria, que comentaremos a continuación, el depósito de cordón de soldadura. En la etapa posterior, y una vez que hayamos finalizado el proceso de soldadura eléctrica por arco con electrodo revestido, van a intervenir otros útiles o herramientas importantes. ¿Para qué? Para retirar la escoria y poder observar el depósito de cordón de soldadura, que es el producto final de lo que es el proceso de soldadura por arco con electrodo revestido. Para retirar esta escoria utilizaremos un elemento que va a ser la picareta. La picareta va a incidir de forma leve sobre la escoria, de tal forma que la retiremos del depósito de cordón de soldadura. Por otro lado, nos podremos encontrar un cepillo de alambre metálico, y la misión que tiene este cepillo de alambre metálico es limpiar el cordón de soldadura de esta escoria. Pero como estamos en la etapa posterior a la ejecución de soldadura, también utilizaremos un equipo de protección individual. Es decir, que el equipo de protección individual va a intervenir hasta que retiremos la escoria del depósito de cordón de soldadura. ¿Por qué? Porque para realizar la retirada de la escoria nos vamos a ayudar de unas gafas transparentes para proteger nuestros ojos de las posibles proyecciones a la hora de retirar la escoria, y esas posibles proyecciones de escoria que nos pueden incidir en nuestros ojos. Luego es fundamental la utilización de equipos de protección individual también en la retirada de la escoria, no solamente en la etapa de ejecución, y también se podría utilizar equipos de protección individual, o se utilizan en la etapa previa a la realización de la soldadura, como es la preparación de los materiales, etc. Y por último, una vez hemos retirado la escoria y nos hemos incorporado las gafas transparentes, hemos utilizado lo que es la picareta y el cepillo metálico, lo que nos vamos a encontrar para finalizar es ya pues el depósito de cordón de soldadura, como el que podemos ver en la diapositiva. El depósito de cordón de soldadura va a ser el elemento final, el producto final, después de realizar el proceso de soldadura. El depósito de cordón de soldadura, fundamentalmente lo importante de él es el largo, el ancho, y también se podría destacar la finalización del cordón de soldadura y lo que se denominan las aguas del cordón de soldadura. Y para finalizar esta píldora haremos un resumen con algunos apartados destacando lo que consideramos más importante en lo que es la soldadura eléctrica por arco con electrodo revestido. Por un lado, se han destacado las etapas en el proceso de soldadura por arco con electrodo revestido. Lo que comentábamos anteriormente, tanto en la etapa previa como en la etapa de ejecución, como en la etapa posterior al proceso de soldadura. En la etapa posterior es donde vamos a retirar la escoria que se va a obtener después de realizar la operación de soldadura. El conocimiento de los accesorios para este proceso de soldeo. Nosotros hemos destacado lo que es el equipo de soldadura, lo que es la pinza portaelectrodo, lo que es la pinza de masa y el electrodo, como los accesorios fundamentales para poder realizar este tipo de proceso de soldadura por arco con electrodo revestido. Y por último, y para acabar, es importante destacar la habilidad del soldador. Es fundamental para la ejecución del proceso de soldadura descrito.
La habilidad del soldador, el adiestramiento y todo el conocimiento técnico del soldador son fundamentales para poder realizar estos depósitos de cordón de soldadura. Y siempre, y no queremos finalizar esta píldora sin mencionarlo, tener claro todo lo que es la identificación de riesgos, todas las medidas preventivas y todos los equipos de protección individual intrínsecos a este proceso de soldadura. Y nada más, por esto damos por finalizada esta píldora. Muchas gracias.